porque van a pasar muchas cosas lindas y el Señor siempre viene a mi vida para eso. Amén. Siempre viene para eso. En la cruz sucedió algo muy grande que a veces nosotros como cristianos y algunos como no cristianos aún no entendemos. A veces nosotros como cristianos creemos entender todo lo que sucedió en la cruz, pero siempre que leemos la palabra, siempre que vamos a la palabra, vemos que hay una revelación mayor. Cuanto más escudriñamos la palabra y cuanto más nos ponemos a pensar en ella, es cuando una revelación nueva y fresca viene. Por eso dice la palabra que es viva y es eficaz. ¿Amén? Amén. Ustedes saben que Jesús en la cruz grita en un momento, para los que anotan, ¿sí? Yo se lo voy a leer, así que usted anótelo. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice: alrededor de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre abandona al Hijo. Lo deja desamparado, lo rechaza. Esas sí que son palabras fuertes, ¿no? Fuertes. Lo abandona, lo desampara y lo rechaza. Cuántos sufrimientos, ¿no? Algunos creen que Dios no podía mirar el sufrimiento de su Hijo. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Yo lo escuché varias veces. Y eso es una mentira. Dios ya sabía lo que le iba a pasar a su Hijo. Él ya sabía. Entonces la pregunta es: ¿por qué lo abandonó? Vamos a Salmos. ¿Me acompaña, por favor? Salmo 22. La pregunta es: ¿por qué lo abandonó? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Salmos 1 y 2. Salmo 22, capítulo 1 y 2. Salmo 22, 1 y 2. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hay una clave de esto, que es en el versículo 4, si usted me acompaña, ahí mismo, y dice, fíjense, hay una clave, porque dice: en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Esperaron y los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dice el 4 y el 5. Cristo está diciendo, escuche esto, mi amado, que es importante, porque la revelación de la cruz tiene otra connotación cuando empezamos a unir diferentes versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cristo está diciendo, en toda la historia de Israel, cuando un hombre justo clamaba a vos, Señor, vos lo salvabas. Amén. Pero yo, tu Hijo, el Mesías, clamo desde la cruz y me has desamparado. Momento de dolor, un momento de soledad, un momento de ahogo para Cristo. Ese es el momento antes de la muerte, mi amado. Jesús gritó con todas sus fuerzas para llamar la atención de su papá. Piensa en esto. ¿Qué tal si usted está a punto de morir? Tan humano con toda su humanidad. Imagíneselo. A punto de morir. Y aquellos que usted está creyendo que lo aman, lo sueltan. Le dan vuelta a la cara. No están. Usted los busca por todos lados, no están. Me recuerdo... tengo en mi cabeza varias oportunidades, pero voy a hablar de alguna de las últimas. Me recuerdo de Ernesto, cuando estaba internado,
que no se levante ni al baño, viejo. A punto de morir. Pero ¿qué tal si aquellos que creemos que nos aman nos dan vuelta la cara? No están tomando tu mano cuando estás a punto. Eso sentía Jesús, tan humano como cualquiera de nosotros. Me contaba Francisco en algunas oportunidades, me contaba que cuando le agarraron todos 33 infartos, ¿tuviste? 33 infartos. Dice, no te muevas, no, o sea que nada. Qué tremendo eso. Nos contaba Mari que estuvo 2 días seguidos ahí hasta que después de 2 días la reemplazó una de las hijas, pues no se quería mover. ¿Te das cuenta, viste? Pero Jesús estaba desamparado, solo. Jesús preguntándole al Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Pero mire lo que dice el versículo 3 del Salmo 22. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él era el santo. Dios, Jesús le está diciendo, pero tú eres el santo, al Padre. Ahora, vamos al versículo 6, que es muy fuerte. Y mire, santo es Dios. Pero el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado el pueblo. Jesucristo dice, y yo gusano. En ese momento ahí en la cruz, el mismo Jesús reconociendo quién era el Padre y quién estaba haciendo Él en la cruz en ese momento, diga por culpa mía. Por culpa mía. ¿O no? ¿Usted cree que era culpa de Jesús que estaba ahí? No, entonces diga conmigo más fuerte, por culpa mía. Por culpa mía. Claro. Dios desamparó a su Hijo en la cruz, porque Jesús en la cruz, el Hijo Santísimo, llegó a ser pecado. Cosa que Dios aborrece y condena. Antes de la cruz, Dios y los hombres tenían una separación, y eso es verdad. Y para redimir esa separación, Dios estaba enojado. Miraba para todos lados y decía, ¿quién me va a pagar esto a mí? Porque Dios es un Dios justo. No hay con qué pagar. No había con qué pagar, mi amado. Alguien tiene que morir. Fuera de la presencia, esto me impactó. Fuera de la presencia favorable de Dios. Quiero decir, fuera de la presencia favorable de Dios. ¿Saben qué quiere decir? Que el favor de Dios es para con nosotros, pero no fue para con su Hijo. Fuera de la presencia favorable. No había favor como hijo. ¿Vieron que a veces a nosotros los hijos les solemos hacer favores? Qué tremendo eso. No había favores para nuestro Señor Jesús. Alguien tenía que morir fuera de la presencia favorable, fuera de cualquier favor que Dios pudiera hacer. Alguien tenía que morir condenado. Desde el comienzo de la creación y antes de la creación, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo existieron en un compañerismo absolutamente perfecto. Perfecto. Lleno de gozo, en una comunión perfecta. Pero la primera vez, y si no estudia la Biblia, que eso se rompió fue en la cruz. Fuerte, mi hermano. Porque Él llegó a la cruz por mí. Él llegó a la cruz por mí. Para pagar lo que ni siquiera nosotros con nuestra vida podíamos pagar. El Hijo amado de Dios llevó nuestro pecado. Y Dios no lo podía mirar. Era su propio Hijo, pero no lo podía mirar porque llegó a ser pecado. Y dice, es más, llegó a ser maldición, una abominación. Y eso tiene que ver con nosotros. Palabras fuertes que están en la Biblia. Yo
Yo sigo sin entender algunas cosas y se los dejo como pregunta. Si yo hago mis devocionales diarios, si yo leo la Biblia cada día, y si yo estoy en oración con el Señor, y no hay revelación de que eso esté cambiando, transformando mi vida, lo estoy leyendo como un libro o algo estoy haciendo mal. Yo necesito ser transformado, verdaderamente necesito ser cambiado. ¿Se acuerdan? Todas las prédicas que venimos hasta acá, lo que es pecado, punto. ¿Se acuerdan? Era la gran realidad, que nosotros podamos entender a ese Cristo resucitado, al que Él llama pecado, pecado, y a lo que llama bendición, bendición. ¿Sí o no? Qué tremendo, ¿no? Y Él, por ese pecado, estaba siendo condenado. ¿Saben qué quiero decir con esto? Que a veces no nos damos cuenta, pero ¿por qué pecamos deliberadamente? Yo digo, todos somos pecadores y nos va a pasar que todos pecamos, pero ¿por qué por momentos sí sabemos que vamos para el norte y en el norte está la historia que nos hace caer? ¿Para qué vamos por ahí? Si la Biblia me dice, huye, ¿sí o no? Dice eso la palabra, huye. A veces, mi amado, abusamos de la gracia. Yo creo que la gracia bien entendida me lleva a reconocer mis fallas, a reconocer mi pecado. Que nosotros nos podamos sentir responsables de que Dios ha abandonado a su Hijo en la cruz. Porque Jesús llegó a ser pecado por amor. Amén. Por amor. Por ese amor inquebrantable. Gálatas, ¿me acompaña? A Gálatas. En el Nuevo Testamento. Qué tremendo. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas 3, verso 10. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permitiere en todas las cosas escritas, no permaneciere, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros como buenos hijos de Dios que somos, vivimos diciendo no, que la ley no va, que estamos sobre la gracia, que la gracia va, que la ley no va. Acá es Gálatas, en el Nuevo Testamento, y dice, che, mira que la ley está en Gálatas. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos malditos delante de Dios por el pecado. Pero ¿qué pasa? Hay favor de parte del Señor. Fíjese en Gálatas 3, pero 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado del madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros. Él dice, hecho por nosotros maldición. ¿Vieron que yo le decía recién? Jesús fue hecho maldición, abominación. ¿Y vieron que alguna de las caras de ustedes fue, ¿de verdad? ¿Cristo fue maldición? Sí, por mí. Por mí. Qué tremendo. Cristo llevó nuestro pecado, todo aborrecimiento y enojo de Dios contra nosotros. Fue dirigido a Cristo. Todo, escuchó eso, ¿no? Dice que todo enojo que tenía Dios para con nosotros, todo enojo que tenía Dios para con nosotros fue dirigido a su Hijo. Todo enojo. Yo no quisiera verlo a Dios enojado contra mí. No quisiera.
Nosotros merecíamos pasar por una eternidad sin Dios, pero para salvarnos alguien tenía que morir bajo la ira de Dios. La ira de Dios. Alejado de la presencia favorable en nuestro lugar, y Jesús lo hizo. Cristo está en el huerto del Getsemaní. Esto es lo más fácil que escribí, al menos para mí. Usted imagíneselo. Cristo está en el Getsemaní y dice: que pase de mí esta copa 3 veces. ¿Qué significa la copa? A veces escuchamos que dicen: bueno, Jesús no quería ir a la cruz. ¿Usted escuchó eso? ¿Esa pavada? No, Jesús no quería ir a la cruz. ¿Te escuchó eso alguna vez en alguna prédica? Por favor, sí, yo la escuché. Yo la escuché. Bien, una pavada. No quería ir a la cruz. Él no quería sufrir los clavos. Él no quería sufrir los azotes. Él estaba temblando porque la cruz romana fue tan horrible, ¿verdad? Fue peor que lo que nosotros podemos ver en ciertas películas. Fue peor. ¿Usted está consciente de lo que vivió y padeció nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Bien. Y eso no es verdad. Dice la Escritura que muchos de los discípulos murieron en una cruz. La historia nos dice que muchos de ellos se fueron a la cruz cantando himnos, con gozo, los discípulos de Jesús. ¿Y ustedes me van a decir que los discípulos de Cristo tenían más coraje que Cristo para ir a una cruz? ¿Vieron que es una pavada? Que los discípulos de Cristo podían soportar más los latigazos, más los clavos, más la corona de espinos que el mismo Jesús. Claro que no, mi amado. No podían soportar más que el capitán de nuestra salvación. Él está en el huerto temblando con angustia, orando, porque dice: pasa de mí esta copa. ¿De verdad podemos llegar a creer que Cristo tenía miedo de ir a una cruz de clavos? Pero eso es lo que a veces, como le dije yo, se predica, ¿no? O se dice, o se cree. Jesús no tenía miedo a la cruz, ni a los romanos, ni a los latigazos, ni a la corona, ni a los clavos. Si buscamos, yo después lo invito a que lo haga en su casa, si buscamos en la Biblia una concordancia de la palabra copa, y se lo voy a resumir, en el Antiguo Testamento, todo lo que hablaban los profetas y se decía acerca de la copa, por causa de la inequidad de las naciones, a causa de su rebeldía, yo voy a darles de la copa de mi ira. La copa de mi ira. Dios, en el Antiguo Testamento, la copa de mi ira. Lo que Cristo estaba diciendo es: la copa, lo que me hace temblar es la copa de la ira de Dios. Porque esa ira que venía para todos nosotros fue a parar a su Hijo. La copa de la ira de Dios. No era la cruz donde iba a padecer, era la copa de la ira. Cristo no tenía miedo de nada. Él sabía en la cruz lo que iba a llevar, que eran nuestros pecados, que iba a estar separado de la presencia de su papá, y que todo ese enojo, todo ese aborrecimiento, toda esa ira de Dios que debería de haber venido hacia nosotros, todo ese pecado, Cristo la iba a cargar. Muchas veces hemos leído que Jehová quiso quebrantar a alguien, que alguien tenía que morir aplastado, dice, quebrantado, bajo la ira de Dios, separado de la presencia. Ahí está el Evangelio. Ahí está la clave. Alguien tenía que morir en lugar nuestro, mi hermano. Ese es el Evangelio. En la cruz Dios quebrantó a su Hijo, derramó la copa de su ira ante su propio Hijo para salvarnos y para darnos vida.
a mí, yo le digo la verdad, a mí me toma fuerte la cruz. Que si bien vivimos bajo la gracia, fue por esa cruz. Tenemos que entender lo que pasó. Ser en lo que a nosotros nos corresponde, ser un poco más humanos también. ¿Se acuerdan cuando una vez prediqué y lo puse acá parado a Wilson? Y le dije, esta edad tenía Cristo, este pibe. Era un muchacho. Ustedes que son grandes lectores de la Biblia, mis amados, ¿ustedes saben lo que es la ira del Señor? Mata a todos. Leíamos el miércoles pasado que a Saúl lo mandaba matar hasta los bebés. No dejes a nadie de los amalecitas. Porque estaba defendiendo a su rey encima, Dios. En un diluvio se perdió toda la humanidad, mi amado. La copa de la ira de Dios. O sea, si yo lo pienso así, que viene para mí, que eso tenía que venir para mí y que Cristo salió en mi lugar, yo necesito entender que estoy vivo, que siento, que camino, que las bendiciones me vienen, que me alcanzan o me alcanzarán, porque Él se puso adelante mío. Es tan real que sin Él no sé dónde estaríamos, verdaderamente. La historia de Abraham y de Isaac, ¿se la recuerdan? La escuchamos, muchos de nosotros quizás en algún momento la hemos predicado. Su único hijo, el Espíritu Santo le dice a Abraham que lleve a su hijo y que tiene que sacrificarlo. Abraham tiene el cuchillo en la mano y cuando va a bajar el cuchillo le dice, no lo hagas. Y pareciera hasta ahí que la historia termina bien, pero en realidad, muchos años después, es el mismo Dios, porque esa era una representación escatológica de la cruz. Y muchos años después, el propio Padre Dios levanta ese cuchillo sobre su Hijo. Y a veces pasa esto. Lucas, tenés que elegir un hijo, uno de los tres que tenés que elegir para que se vaya al infierno. ¿A quién elegís? Elegí, dale, tenés que elegir. No, pero tenés que elegir a uno de los tres, se va al infierno. ¿A quién elegís? ¿A quién elegís? A ninguno. Y bueno, ¿y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Alguien se tiene que ir? ¿Quién va? ¿Quién va si no va ninguno de los tres? Yo. Vas vos. ¿Viste? Y eso es lo que hizo Dios. Porque Satanás reclamó tu vida, mi amado. Bien clarito. Satanás reclamó tu vida. Porque las puertas estaban ahí, reclamó tu vida. ¿Y sabés qué dijo Dios? Yo no puedo elegir entre todos mis hijos. No puedo elegir entre todos los que están acá. Y bueno, voy yo. Porque convengamos que Jesús es el mismo Dios, no te voy yo. Amén. Voy yo. ¿Viste cómo toma otro color la cruz? ¿Cómo toma otro color la cruz? Porque a nosotros como padre, andá a sacarme un pibe. Voy yo. Claro que voy yo. Y Dios hizo lo mismo. Para que nosotros tengamos hoy vida, no solo nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos, cuarta generación, dice el Señor. ¿Usted le puede dar un aplauso por ese sacrificio del Señor? Vivo. Porque fue tremendo lo que hizo la cruz. Tremendo. Fue tremendo. Nosotros tenemos que entender que los romanos no es que Jesús fue a la cruz porque los romanos lo llevaron, porque lo mandaron a... No, nada de eso. La historia estaba escrito para que
Él pague el precio por mí. Él pague por mí. El castigo era para mí. Y nosotros sí lo merecíamos. El Señor no. Y todo cayó sobre su Hijo. La justicia de Dios cayó sobre su Hijo. Y esta es la parte más bonita. Jesús al morir creó un puente entre Dios y nosotros. Él creó un puente. Y eso sucedió porque al morir, el velo se rasgó. Qué maravilloso eso, ¿no? El velo, mi amado, se rasgó. Y aquello que solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia, ahora nosotros podemos entrar. Amén. Cuando Él murió, el velo se rasgó. El velo se rasgó. Qué tremendo. Mateo capítulo 27, para los que anotan, Mateo 27, 50 y 51. Mateo Mateo 27, 50 y 51 dice: Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo se rasgó. El velo se puso de la época de Moisés, para que usted tenga una idea. Y el pueblo, cuando quería tener una intimidad con Dios, no podía. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Con una cuerdita en su cintura iba caminando. Porque no va a ser cosa que tenía alguna mancha, alguna cosa que a Dios no le agradara, y en su presencia que había muerto, y con la soga lo sacaban hacia afuera. Qué tremendo eso. Pero ese velo se rasgó, mi amado. Se rasgó. Se rasgó. Y tenemos entrada directa. Amén. Qué hermoso eso. No había relación entre Dios y la humanidad. No la había. Solo el sumo sacerdote. Pero el velo se rompe y ahí cambió todo. Todo cambió. Nuestra relación con Dios cambió. El pecado ya no se enseñoreaba más de cada uno de nosotros. La muerte ya no tiene señorío sobre tu vida. Eso es maravilloso, mi amado. Dios se reconcilió con su pueblo. Y es hermoso. Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. Para los que anotan. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben? Yo quise hacer una reflexión sobre esto, muy cortita, y ya termino. La persona que no recibió misericordia es aquella que no la quiere dar. Es algo muy fuerte, mi amado, esto. Pero si yo no entiendo la misericordia de Dios, si yo no la acepto en mi vida, tampoco la puedo dar. ¿Y sabes qué sucede? Ando criticando, ando viendo la vida de los demás, ando juzgando, ando haciendo cuantas cosas que a Dios no le agrada, porque como yo no recibo, tampoco la quiero dar. Ayer en la reunión que teníamos en la casa de Rosa con los chicos que estamos aprendiendo la Biblia, yo le decía, cuando yo acepté al Señor, ¿no? Yo creo que ni yo me hubiera abrazado como llegué a los pies de Cristo. Ni yo mismo.
Pero siempre hay alguien, mi amado, gracias a Dios, que te ve y que no te ve como vos te sentás en un banco por primera, segunda, 80 veces. Te ve con los ojos de Cristo. Y vos fíjate que a mí me encanta decir que el reino de Dios es el reino. ¿Se acuerdan de María Elena Walsh? El reino del revés. Dígame si no es igual. El reino de Dios no es el reino del revés. ¿Sí? ¿Está de acuerdo o más o menos se lo aclaro cómo viene la mano? Y porque dice que los últimos serán los primeros, ¿no es al revés? Dice aquel que se exalta será humillado y que se humilla será exaltado. ¿No es el reino al revés? Claro. Entonces, yo por eso digo que esta es una iglesia que como pastor usted puede venir con una gran voz, que a mí me importa su vida, no como cante, su vida. Porque si no yo me estaría fijando en el don, nada más que lindo que canta fulano, me canta hermoso, pero ese es el don. ¿Y tu vida? ¿Cómo está tu vida? Hoy escuché algo fuerte que no lo sabía. Yo, verdaderamente, con el hijo de Luis Palau, yo cené, comí, lo tuve al lado, hicimos una, allá en zona este, de donde somos nosotros, hicimos una gran reunión donde la preparamos para el hijo de Luis Palau, la preparamos entre 3 varones, preparamos una cena para 150 personas, y donde tuve un varón de Dios, el hijo, porque ahora murió el papá, ¿no es cierto? Sí, el hijo, de hecho acá en Buenos Aires, hizo cruzada ya él, en La Ferrer hizo 2 muy grandes Palau y después vino el hijo, y nosotros estuvimos trabajando ahí, y con don Luis Palau, vos te parabas, te sentabas al lado, te parabas al lado, y los pelos se te ponían de punta solo. Y con el hijo, cuando te hablaba, pues mira dónde voy. Que yo no sabía esto. Dice que don Luis Palau, que ustedes saben que hizo campañas multitudinarias, en una oportunidad 1 millón de personas hubo. 1 millón. Entonces, don Luis Palau dijo algo así. ¡Qué gran siervo de Dios que es usted!, le dijeron a él. Y él dijo, no se equivoquen. Yo me equivoqué. Don Luis Palau, escuchá que queda para nosotros. Don Luis Palau dijo, mi hijo está en la droga, papi. Así que yo te recomiendo que primero tu casa. Y después, el resto. Porque todas mis vueltas, el hijo, no, Dios nunca va a dejar en vergüenza un apellido cuando él usa al hombre de Dios como lo usaba. El hijo sigue sus pasos hoy en día, además yo no lo sabía, vuelvo a repetir, estoy al lado del varón, es un varón de Dios tremendo, y no lo sabía. Y eso lo contó. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Qué lindo, te sabes toda la Biblia, gloria a Dios. Pero ¿y tu vida? Qué lindo cómo cantaba, ese es tu don, pero ¿y tu vida? Qué lindo cómo... ¿y tu vida? ¿Qué es de tu vida? Tu vida. Al Señor le importa nuestra vida. Lo que yo hablo, lo que yo digo, quién soy, cómo me comporto, todo. Eso es. ¿Por qué? Usted se preguntará. Porque le costó caro. A Dios le costó caro. Le costó su hijo. Le costó muy caro. Cosa que nosotros podemos entender porque no somos capaces de dar un hijo para que muera por otro, ¿verdad? ¿Viste? No lo sé. Entonces,
que esta sea la tarde, mi amado, donde podemos verdaderamente comprender de que el sacrificio fue fuerte. Que no fue, bueno, voy a la cruz, muero, derramo hasta la última gota de sangre, total yo sé que al tercer día resucito, y después me quedo unos 40 días por acá abajo, y después me voy en la ascensión y estoy allá al lado del trono de mi papá, y está todo varón, ¿no? No, eso es leer la Biblia como si fuera un cuento. Porque cuando nosotros vamos investigando, mi amado, entendemos que la copa de la ira de Dios era algo que venía hacia nosotros y era muy fuerte. Quiera Dios que en este tiempo que podamos festejar la Navidad bien entendida. Que la Navidad bien entendida es: nació Cristo, un regalo, un favor para cada uno de nosotros, para nuestra familia, porque en todo el contexto que Él nació, porque no querían ni que uno viva, ni que un varón viva. Entonces, para esos padres y para el mismo Jesús no fue color de rosa el haber nacido, ni siquiera cuando nació, y mucho menos lo que vino después. Quiera Dios que nosotros, este 25, ¿no?, a las 0, cuando levantemos la copa le podamos dar gracias al cielo. Amén. Porque ese día nació aquel que puso, ¿vieron? Nosotros que somos medio de campo, es el que puso el pecho por mí. Cristo no solamente puso el pecho, sino puso toda su vida por mí. Lo puso adelante. Dice la palabra como poderoso gigante. Así se puso en mi vida. La cruz que se revela en nuestra vida, mi amado. ¿Y cómo se revela? Usted me preguntará, pastor, ¿cómo sé si la cruz se reveló en mi vida? Amando. Cristo amó. ¿Sabe a quién amó? Al que vos y yo por momentos descartamos. A ese amó Él. Al que señalamos con el dedo por cómo está vestido, o por cómo habla, o por cómo, claro, o por cómo se peina, ¿sí o no? Bien crítico como solemos ser. Y Jesús vino a eso, a ellos. Que este sea un tiempo de reflexión. Si tenemos que levantar un teléfono, mi amado, toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Que Cristo se revele en tu vida. Verdaderamente. Si tenés que abrazar, abrazar. No tengas miedo. Decí cuánto amás o cuánto necesitas. ¿Sabés que a veces por momentos nos ponemos coraza y no queremos decir cuánto necesitamos a las otras personas? ¿Por qué? ¿Qué nos queremos hacer? Si todos nosotros tenemos una sola cosa por segura, ¿saben cuál es? La muerte. Esa tenemos por segura. Quiera Dios que la muerte nos encuentre viviendo. Y viviendo para Él. ¿Sí? ¿Qué le parece si usted se pone de pie en esta tarde? Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar, mi amado. Yo le pido que usted no se distraiga con el de al lado, que por un momento se excluya de la historia y ponela, papá. Y que podamos escuchar la letra, si la sabe, la canta. Si no, usted